como pueden ver, aquí ya he terminado este trabajo, por lo menos esta rama del cuadro. Esta es la rama que tiene las flores, como pueden ver. Para responder algunas preguntas mientras vamos viendo los detalles, esta madera que estoy utilizando es caoba de República Dominicana, pero si ustedes no viven en la República Dominicana, pues podrían conseguir caoba de Estados Unidos, que es una madera que es bastante buena. Como pueden ver, esta profundidad que tiene este cuadro es de media pulgada. Quise hacerlo así para darle un gran relieve. Hubiera querido también rebajarle por debajo para poder hacer que sobresalga las ramas hacia afuera, pero mejor decidí dejarlo así por una cuestión de que no tengo la herramienta que me ayudaría con esto. Aunque bien sea, se puede hacer también con las gubias, pero mientras tanto mejor prefiero dejarlo así. Pudieron ver que hubo un salto entre cuando yo estaba trabajando hasta ahora, y es porque por alguna razón que no puedo pensar qué sucedió. Lo que sí sé es que se me borraron los videos y lamentablemente no pude mostrarle esa parte, pero por lo menos le muestro aquí cómo quedó el trabajo. De verdad quedó bastante hermoso y estoy bastante complacido de cómo va. Ya para el próximo video les estaré mostrando la parte de arriba, que es la parte final, y luego también les estaré mostrando ya el cuadro terminado después de pulido y después de enmarcado, pero ya pintado. Lo compartiré en la página de comunidad, ya que sería un poco extraño hacer solamente un video para mostrar el cuadro terminado, pero espero que de verdad todo esto les esté gustando, y si es así no olviden suscribirse, dejarme un like y compartirlo para que así lleguemos a más personas.